Dios le bendiga abundantemente, que estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra de cada semana para llevar edificación a la iglesia de Cristo, donde quiera que se encuentre. Dios ha movido nuestros corazones para tener estos espacios de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal CISA La Verdad TV, el cual sugerimos se suscriba y que nos siga cada semana en estas enseñanzas y que la comparta con personas que usted conoce o sus familiares que necesiten dar un seguimiento a su crecimiento espiritual en la palabra de Dios. Estamos esta semana por el capítulo número 12 del libro de Segunda de Corintios. Iniciamos el cierre de este libro con este capítulo número 12, donde el apóstol Pablo, luego de venir en los últimos capítulos hablando acerca de la autenticidad de su apostolado, el llamado de Dios, y dando instrucciones específicas a la iglesia de los Corintios, cierra este capítulo con una enseñanza muy, muy especial acerca de su experiencia y la fuerza de la gracia, cómo el poder de la gracia se manifiesta en la debilidad. Y él empieza aquí como a abrir su corazón una vez más para contar esta experiencia que tuvo, una visión y su legado, el legado de esta visión en la vida de Pablo, como esto le ayudó en su ministerio. Segunda de Corintios 12 leemos: ciertamente no me conviene gloriarme. Recuerden que en todo momento el apóstol Pablo, cuando estaba hablando o defendiendo su apostolado, en todo momento él decía que lo único importante de todo lo que él contaba, su testimonio que daba de todo lo que había podido hacer por la causa de Cristo, él decía que lo más importante era lo que Cristo había hecho en él, cómo Dios había transformado su vida, cómo Dios había tratado en su vida, y que todo lo que él había hecho era por Jesús y a través de Jesús. En todo momento él estaba tratando de que su audiencia, sus seguidores, sus discípulos, digamos, las iglesias que él estaba dando este seguimiento y este apoyo apostólico, tuviesen en todo momento la mirada puesta en Jesús. Entonces, ahora él cierra este capítulo hablando de esa visión y el legado, el poder de esa visión en su vida. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones ya y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En medio de los corintios cristianos, sin duda, las personas reclamaban muchas experiencias espirituales espectaculares. Recordemos el trasfondo de esta iglesia que estaba acostumbrado a esto por toda la historia cultural y costumbre que traía. Entonces ellos reclamaban visiones y revelaciones de parte del Señor. Pablo se había gloriado de mala gana desde este último capítulo que estuvimos viendo. Así que ahora dice que él se gloriará de sus propias visiones y revelaciones del Señor. Entonces, las visiones y las revelaciones, ya sea que se trate de ángeles
Jesús, el cielo y otra cosa. Estas cosas son más comunes en el Nuevo Testamento de lo que pensamos. El apóstol Pablo describe esta experiencia en la tercera persona en lugar de primera persona. Él no dijo, yo mismo tengo esta experiencia. Él habla, conozco a un hombre en Cristo. Esto hace que algunos se crean que es alguien más. Pero ya que él cambia a la primera persona en el versículo número 7, podemos ver que él en realidad está escribiendo de sí mismo. Y la fecha que da el apóstol Pablo también ayuda a que se pueda entender cuándo y cómo esto ocurrió, debido a que los escritores no estaban de acuerdo en cuándo fue escrito Segunda de Corinto. Entonces dice, hace 14 años. Entonces, Pablo en realidad no sabe si él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dice hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. En realidad, él no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo durante esta visión. Al parecer en su mente, cualquiera de estas dos cosas podría ser posible. Dice que fue arrebatado al tercer cielo. El tercer cielo no sugiere distintos niveles del cielo, aunque esto puede ser algo que antiguos rabinos creían. Pero Pablo está usando una terminología común en aquel tiempo, el cual se refería al cielo azul como el primer cielo, al cielo estrellado como el segundo cielo, y el lugar donde Dios mora y reina como el tercer cielo. Pablo fue arrebatado hacia el cielo donde Dios mora. Por eso habla en esta categoría del tercer cielo. Pablo tuvo una visión o experiencia del trono de Dios de la misma manera que habló Isaías en Isaías 6, donde dice yo vi al Señor y habla de ese trono de Dios. También el apóstol Juan en Apocalipsis 4, 1 y 2 habla de esta experiencia ante el trono de Dios. Pablo luego dice que fue arrebatado al paraíso. Él identifica a este tercer cielo como el paraíso. Podría decirse cuando se habla de paraíso de un jardín lujoso, cerrado, un jardín persa, en el cual solamente se encuentra la realeza, donde solo hay cosas exóticas y muy bonitas. Dice que en este lugar el apóstol Pablo oyó palabras inefables que no le daba a hombre expresar. Al él describir esta visión celestial, Pablo no relata nada de lo que él vio, únicamente hace una descripción borrosa de lo que él oyó. Pablo esperó 14 años para decir sobre esta experiencia, y cuando finalmente él habla de esta experiencia, lo hace como de manera renuente. Él hizo todo lo que pudo para relatar la historia, para quitar el enfoque de sí mismo. Vemos en todas sus enseñanzas, como le decía en principio, que el apóstol Pablo no quería que lo estuviesen viendo como un superapóstol o como alguien especial, sino que él siempre estaba tratando de guiar la atención a Jesús y que no estuviesen poniéndolo a él como el centro de todo, como ocurre en nuestros días, que hay muchas personas que se están tomando la gloria y se están poniendo en el lugar de Jesús. Porque Dios lo utiliza, Dios le da visiones, revelaciones, lo utiliza para hacer milagros, para hacer cosas sobrenaturales. Y hay muchas personas que están llamando la atención sobre sí mismo. Y la enseñanza aquí del apóstol Pablo es enfatizar y relata la historia de manera tal que el enfoque no sea en el mismo. Por eso él trata de narrar la historia o de escribir en tercera persona. A él no le importa para nada la descripción de lo que en realidad él experimentó. En lugar de eso, él no dice nada
de lo que vio, dice que solamente oyó cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. Está hablando de algo maravilloso. ¿Por qué fue dada esta visión a Pablo? Le fue dado para él, para nosotros, para que podamos beneficiarnos de lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Le fue dada debido a lo que Dios le dijo por medio de esta visión, el cual sostuvo a través de toda la prueba de su ministerio. Y esta visión habilitó a Pablo para dar todo lo que Dios quería que él diera a todas las generaciones. Esta visión era como un cierre a la preparación ministerial del apóstol Pablo. Y cuando él está hablando de este momento glorioso, de este encuentro glorioso en el paraíso, entonces empieza a hablar de la presencia de un aguijón en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. La visión de Pablo era tan impresionante que le hubiera sido difícil el ser exaltado desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. Él se pudo haber gloriado en sí mismo o haber causado que otros se gloriasen en él debido a esta experiencia. Porque vemos ahora en un mundo tan sensacionalista que cuando ocurre un hecho sobrenatural, que lo hace Dios en su gracia, amor y misericordia, todo el mundo da la gloria al vaso que Dios está usando y no a Dios quien hizo la obra. Entonces, el apóstol Pablo pudo haberse gloriado en sí mismo o las personas que estaban alrededor de él pudo haber causado que otros se gloriasen en él por esta experiencia que él tuvo. Entonces dice, para prevenir que se exaltase desmedidamente, a Pablo se le dio esto, dice, un aguijón en mi carne. En esto Pablo aquí está explicando la razón para contar su visión celestial, no para gloriarse de sí mismo, sino para explicar sobre este aguijón de la carne. Entonces, entendemos un aguijón, o cuando se piensa en un aguijón, se piensa algún tipo de irritación que tiene que ver con un alfiler, una chincheta, una estaca, algo que está punzando en algún lugar. Un aguijón muestra algo que frustra y causa problema en la vida de aquellos que son afligidos. Entonces es como estar clavando una especie de chincheta o de alfiler o alguna estaca, algo que te está molestando y que te está punzando. Entonces me fue dado, dice el apóstol Pablo, un aguijón en mi carne como un mensajero de Satanás que me abofeté. De una manera extraña, dice, el aguijón a Pablo le fue dado. Finalmente dado por Dios. Pero también dice que era un mensajero de Satanás. Satanás probablemente tuvo permiso de Dios para afligir a Pablo y lo hizo con malicia hacia el apóstol, pero Dios tuvo un propósito en todo ello, porque en todas las cosas que acontecen a los hijos de Dios hay un propósito de bien de parte de Dios. Dios permitió que el mensajero de Satanás, de una manera exitosa, mantuviese a Pablo para que no se enaltezca sobremanera, porque por todo lo que, viéndolo humanamente, por todo lo que él había logrado, después de ese encuentro glorioso, camino a Damasco,
todo lo que él había hecho por la causa de Cristo, podía ponerlo en esa posición de gloriarse y creerse el superapóstol. Entonces, cuando él viene en el cierre a contar esta experiencia de esta visión celestial, es para introducir esta enseñanza de cómo Dios permitió esta aflicción en su vida para que Pablo no se enaltezca sobremanera, no quiera ver que todo lo que estaba pasando en el primer siglo a través de su predicación y sus viajes misioneros no era por él. Entonces el apóstol Pablo hace una oración en cuanto a este aguijón. Dice, respecto al cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. He rogado al Señor. Pablo hizo exactamente lo que él decía a otro en los tiempos de dificultad que hiciese. Pablo creía para sí mismo lo que él escribió en Filipenses 4:6, cuando nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego con acción de gracias. Pablo oró repetidamente sobre este aguijón en la carne. Y él dice 3 veces, podríamos imaginarlo, que cuando el aguijón en la carne apareció por primera vez en la vida de Pablo, él pensó, esto no es problema, simplemente lo entregaré al Señor en oración. Pero nada sucedió, él oró. Así que pensó, esto es algo difícil, oró de nuevo. Y cuando nada sucedió, después dice orar la 3ª vez. Supone que Dios estaba tratando de decirle algo al apóstol Pablo. Aquí no significa literalmente que haya orado 3 veces, una expresión para decir, oraba sin cesar, continuamente, una y otra vez. Entonces, cuando él hace este ruego, no es como una simple oración así como al vapor, sino que él constantemente estaba rogando. El ruego es una oración con pasión. No sabemos cómo Pablo no estaba sorprendido de que su oración no fuera contestada la primera, la segunda, la 3ª vez. Las primeras oraciones de Pablo quizás eran para escapar del sufrimiento que traía este aguijón en la carne. La Biblia no especifica cuál era la situación que el apóstol Pablo estaba enfrentando. Muchos han hecho sugerencias, investigaciones, locuraciones de qué sería lo que tenía el apóstol Pablo, pero en la Biblia no se especifica. Muchos aluden que era algún tipo de situación emocional y mental, otro era la lucha con pasiones y deseos de la carne, otro hablan de alguna enfermedad física, pero no hay una declaración específica. Pero era algo que realmente mantenía a Pablo en una constante aflicción y sufrimiento. Entonces, él en sus oraciones iniciales quería escapar del sufrimiento que le traía este aguijón. Cuando él sufría, su primer instinto era pedirle a Dios que se llevara el sufrimiento. No hay información, como dije anteriormente, de cuál era el aguijón, para decir con precisión no que el apóstol Pablo estaba padeciendo tal, no lo dice la palabra. Por eso muchos maestros y comentaristas han hecho opinión de qué fue lo que pasó. Entonces, él esperaba, el apóstol Pablo esperaba que el aguijón en la carne desapareciera, ese sufrimiento que lo atormentaba, desapareciera de su cuerpo.
porque le afligía. Entonces, ahí él habla del propósito de esta condición, para mantenerle los pies sobre la tierra y para que se mantuviese enfocado de que él era solo un instrumento de Dios y que toda la gloria de todo lo que estaba aconteciendo con su misión era para Dios. Entonces, aquí se denota que Dios no tenía un propósito definitivo y a no revelar la naturaleza exacta del apóstol Pablo. Sabemos que fue puesto por Dios, que Dios le permite a Satanás atormentarlo y que él, sin cesar, oraba para que le fuese quitado. Y es en esta enseñanza que el apóstol Pablo inicia que el Señor le da el propósito de este sufrimiento. Vemos la próxima semana la respuesta de Dios a este padecimiento, a este aguijón en la carne, a estas oraciones de el apóstol Pablo sobre esta situación en específico, donde se habla acerca de la provisión de Dios para Pablo por medio de ese aguijón de la carne. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Y cómo la fuerza de la gracia, el poder de la gracia, puede venir en rescate en medio de una prisión. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con este estudio del libro de 2 de Corintios, su capítulo número 12. Dios le bendiga abundantemente.